Señor secretario, la cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. Tenemos para esta sesión, primero, dar cuenta de que mediante oficio el señor secretario general procedió a informar que la Sala de la Corporación aprobó la conformación de Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia, Reglamento y Seguridad Ciudadana para la votación e informe del proyecto de ley iniciado en mensaje que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que indica. Para lo cual la Secretaría General citó a esta sesión constitutiva. También tenemos que comunicar para esta sesión reemplazo temporal del diputado señor Andrés Lonton por el diputado señor Hugo Rey y del diputado señor Jorge Alessandri por el diputado señor Cristian Lavé. Eso es. Muchas gracias, señor secretario. Corresponde entonces dar inicio a la sesión constitutiva de la Comisión Unida de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y la Comisión de Seguridad Ciudadana, según consta en el oficio número 18.266 de fecha 11 de abril del presente año, emanado del señor secretario general de la Corporación, y por orden del presidente de la Cámara de Diputados, el objeto de la comisión es el estudio, votación e informe del proyecto de ley que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que señala el boletín número 15.805-07, que además está calificada con urgencia simple. Siendo así, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 del reglamento, en esta sesión corresponde, en primer lugar, tomar conocimiento de su composición y, en segundo lugar, fijar día y hora para sus sesiones ordinarias. Yo quiero aprovechar también la instancia de agradecer la presencia de la ministra del Interior y Seguridad Pública, doña Carolina Toa, que nos ha querido acompañar a esta sesión constitutiva, donde también, estimada ministra, si usted lo tiene a bien, nos pueda hacer un breve resumen ejecutivo de en qué consiste este proyecto para comenzar a sesionar cuando corresponda. En primer lugar, entonces, tomamos conocimiento de su composición. Las Comisiones Unidas estarán compuestas por los miembros permanentes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia, Reglamento y Seguridad Ciudadana, con un total de 23 diputados, toda vez que los diputados señores Alessandri, Longton y yo también conformamos parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana y de Constitución. Por ello, conforme al artículo 133 del reglamento, las Comisiones Unidas deberán sesionar y adoptar acuerdos, a lo menos con 3 miembros de cada una de ellas, y él o las diputadas que sean a la vez miembros de ambas comisiones podrán hacer valer esta condición para todos los efectos reglamentarios. Conforme con la misma norma, presidirá las Comisiones Unidas por derecho propio el titular de alguna de dichas comisiones según el orden de precedencia del artículo 216 del reglamento, y en este caso me corresponde presidirla a mí en mi calidad de presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Respecto a la fijación de horario de sesión ordinaria para estas Comisiones Unidas, yo les quiero proponer a las y los honorables miembros de esta comisión que sesionemos de manera ordinaria los días miércoles de cada semana legislativa entre las 15 y 17 horas. ¿Se lo acordamos por unanimidad? Se acuerda por unanimidad. Un segundo, diputado Castro. Entonces, finalmente corresponde que en la siguiente sesión se va a hacer la presentación ya total y acabada del proyecto, y también le vamos a pedir, aprovechando la instancia de que nos acompaña la señora ministra del Interior, que nos haga un breve resumen ejecutivo del proyecto para conocimiento de la comisión. Diputado Castro. Sí, sobre el punto, señor presidente, yo creo que sería bueno que esta secretaría también informara a las distintas comisiones que nosotros también estamos legislando ahora de manera paralela. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos minería, etcétera. Independiente que nosotros obviamente tenemos que enviar un reemplazo dentro de lo posible, etcétera, pueden haber situaciones para que no se genere el tema de ir a marcar a un punto y volver. Solamente eso, señor presidente. De todas maneras, diputado Castro, usted que siempre marca, tomamos ese acuerdo. Muchas gracias. Estamos constituidos entonces, vamos a sesionar los días miércoles de 15 a 17 horas
y le quiero ofrecer la palabra para que nos dé a conocer este proyecto que comenzamos a tramitar el próximo miércoles a la señora ministra del Interior. Ministra. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradezco la pronta constitución de esta comisión y el inicio de este trabajo. Había hace ya varios meses una inquietud que se había planteado en diversas comisiones y a propósito de otros proyectos de ley respecto a el estatus, digamos, normativo que tienen las reglas de uso de la fuerza en nuestro país. Esa inquietud había sido planteada por Carabineros en innumerables oportunidades, pero últimamente también por las Fuerzas Armadas a propósito de la experiencia de los estados de emergencia, ¿no? Esto ha dado lugar a debates, especialmente con motivo de algunos casos que se han judicializado, en que se ha evidentemente puesto en discusión la normativa aplicable a esos casos, y ahí ha salido a la luz el hecho de que estas reglas de uso de la fuerza que hoy día existen y que se traducen en protocolos bastante más detallados en la expresión de los distintos tipos de actuaciones que hacen las fuerzas de orden, al no tener un rango legal, muchas veces no son tomadas en cuenta para calificar si una operación, un comportamiento policial o de Fuerzas Armadas se hizo apegada a la normativa y a las obligaciones que los funcionarios tienen. A eso se suma algo que lateralmente se discutió también a propósito de la ley Naín Retamal, que se refiere a que, dado que hace algún tiempo atrás en Chile se dictaminó que aquellas situaciones que sean examinadas por los tribunales en que participen funcionarios uniformados con civiles tendrán que ser vistas por tribunales civiles y no tribunales militares. Sin embargo, al hacerse esa transición, ha sucedido, sin que nadie lo resuelva, pero en términos prácticos ha sido así, que la ley material que está en el Código de Justicia Militar, que son en el fondo las normas que regulan el comportamiento de los uniformados en sus procedimientos, han tendido a ser poco consideradas últimamente y a hacerse valer las normas generales que están en el Código Penal y no estas que son más específicas, que regulan, insisto, el comportamiento de los efectivos uniformados de las fuerzas de orden, lo cual también genera una segunda dificultad. O sea, la primera es que las reglas de uso de la fuerza no tienen un estatus legal. La segunda es que parte de la legislación que regula estos efectivos ha pasado a un segundo plano desde el momento que los tribunales militares no son los que examinan estos casos. Ahora, no tendría por qué, porque el hecho de que haya terminado la competencia de los tribunales no significa lo más mínimo que se hayan derogado las normas que regulan a los uniformados. Ellas siguen perfectamente vigentes. Y bueno, algo de eso quizá parcialmente, ojalá, esperamos, se haya remediado a propósito de la ley Naín Retamal, porque en esas modificaciones que se hicieron al Código Penal se hace mención al Código de Justicia Militar y por lo tanto se vuelve más difícil como ignorar su vigencia y que esas normas son plenamente aplicables y deben ser aplicadas. No es que son aplicables, sino que se deben aplicar. Bueno, este proyecto busca resolver primero estos problemas, es darle un estatus distinto a las reglas de uso de la fuerza y también a los protocolos operativos que se desprenden de ellas. Porque las reglas de uso de la fuerza son principios generales que tienen todas las fuerzas que tienen autorizado el uso de la fuerza, valga la redundancia, y de ellas tienen desarrollados protocolos que regulan distintos tipos de actuaciones más específicas. Por ejemplo, creo que muchos deben recordar en la comisión que para la época del estallido se habló mucho de los protocolos de orden público, ¿no? Los protocolos que regulan cómo actúan las policías ante determinadas situaciones de orden público. Pero hay también respecto de otro tipo de operaciones, por ejemplo, los allanamientos, por ejemplo, ciertamente se va a requerir algo de este mismo tipo en respecto a la protección de infraestructura crítica y distintos tipos de acciones que son habituales tienen sus propios protocolos y estos se deben regir o deben respetar estos principios que están en las reglas de uso de la fuerza. Bueno, lo que se va a hacer en este proyecto es elevar las reglas de uso de la fuerza a nivel legal y los protocolos de operación a nivel de reglamentos de la ley. Esto que venía discutiéndose hace tiempo, se había conversado y estaba entre los acuerdos que había en las conversaciones políticas para una agenda acordada en seguridad. Cuando se dictó la reforma constitucional de infraestructura crítica,
una de las cosas que se acordó lateralmente en un protocolo que fue firmado por los miembros de las comisiones y las autoridades del gobierno es que en la primera semana de abril se iba a presentar un proyecto de ley de esta naturaleza. Para realizarlo se llevó adelante un trabajo desde febrero con las representantes de la Comisión de Seguridad, de Constitución y de Defensa de la Cámara y el Senado. Se invitó a los presidentes o presidentas de estas comisiones, a cada uno se le solicitó que la comisión nombrara a alguien del sector, digamos, que no estaba representado en la presidencia, entonces si el presidente era oficialista, alguien de oposición o viceversa. Y con ese grupo, durante febrero y marzo, se hicieron varias reuniones, 4 con los parlamentarios, 4 con sus asesores. En paralelo se hicieron un conjunto de reuniones con las fuerzas de orden, también 4 reuniones con carabineros, 3 con las Fuerzas Armadas, ellos y sus auditores. Y además hubo contacto con otros organismos cuya opinión es relevante para esto, particularmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y el proyecto que estamos presentando, digamos, emerge de este trabajo. No significó un acuerdo de todos los participantes. En muchas materias vimos que había que elegir entre seguir buscando un acuerdo o cumplir el plazo, y se prefirió cumplir el plazo y continuar el debate acá, que para eso está el Parlamento también, ¿no? Para buscar esos acuerdos o para bien dirimir por mayoría lo que no lo tenga. Y el contenido del proyecto, quiero contarles brevemente de qué se trata. El proyecto se hizo en primer lugar teniendo a la vista las reglas de uso de la fuerza que hoy están vigentes, ¿no? Porque sobre ellas se ha trabajado bastante. No son reglas que no hayan sido revisadas, han sido revisadas y han tenido mucho debate en los últimos años. A eso se sumó observar los distintos instrumentos internacionales que hay que rigen estas materias, el Código de Conductas para funcionarios encargados de cumplir la ley de la ONU, el año 79, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del año 90, las orientaciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden del año 2020, los compromisos que tuvo que tomar Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a propósito del caso Alex Lemun en el año 2018. A eso se sumaron el análisis de la experiencia comparada de cómo están reguladas estas materias en varios países, particularmente se vieron en los casos de Alemania, España, Uruguay, México, Francia y Reino Unido. Y además se analizaron una serie de mociones parlamentarias que hay presentadas en la materia durante este tiempo, algunas más cercanas a parlamentarios oficialistas y otros a parlamentarios de oposición, algunos senadores y otros diputados. No voy a leer porque son muchos, pero son 4 mociones y hay senadores y diputados incluidos en ellos. Ahora, ¿cuál es el objetivo que tiene el proyecto? Es normar el uso de la fuerza del personal de las fuerzas de orden y seguridad pública, pero también cuando en situaciones específicas las Fuerzas Armadas intervienen en estas funciones, sea por mandato de la ley, sea por mandato de la Constitución. La estructura del proyecto tiene 4 puntos. Primero, disposiciones generales. Segundo, las reglas de uso de la fuerza. Tercero, la aplicación de estas reglas de uso de la fuerza en el caso de las Fuerzas Armadas. Y cuarto, algunas disposiciones transitorias. Esos son los 4 títulos del proyecto. En lo que se refiere a las disposiciones generales, lo fundamental es que se establecen una serie de principios que informan el conjunto de las normas que vienen a continuación. En esos principios se hizo un esfuerzo. Bueno, todo lo que les mencioné antes se aplica aquí en los principios, ¿no? Recoger lo que ya había en Chile, recoger la experiencia internacional, pero también recoger el debate del último tiempo. Entonces, estos principios presentan ya varias modificaciones respecto a los que actualmente nos rigen. Se los voy a mencionar. Principio de legalidad, principio de necesidad, principio de proporcionalidad, principio de responsabilidad y principio de racionalidad. ¿Qué es cada uno de ellos? El principio de legalidad se refiere a que las actuaciones deben hacerse dentro del marco de la Constitución, de la ley y de los tratados internacionales que, como ustedes saben, en Chile son ley, que se encuentren vigentes, y debe efectuarse a propósito de un objetivo legítimo. O sea, el uso de la fuerza no solo debe cumplir las reglas, sino que debe perseguir un objetivo legítimo. No solo es un tema procedimental, sino que tiene que ver con que el objetivo con el cual se está actuando sea legítimo. Segundo, principio de necesidad.
¿A qué se refiere este principio de necesidad? A que la fuerza solo se pueda utilizar cuando es necesario, cuando no hay otras vías para resolver el problema o controlar la situación sin hacer uso de esa fuerza. Eso significa que el personal, en la medida de lo posible, debe priorizar medios no violentos antes de recurrir a la fuerza o a las armas de fuego en el caso, digamos, de una situación aún más grave, y estas solo se pueden utilizar cuando otros medios menos lesivos se han probado. Entonces, aquí se va escalando digamos, la intensidad de la fuerza. Este principio exige, sí, que en la circunstancia específica no haya otra alternativa. Hay oportunidades en que por ejemplo, posibilidad de ocupar medios menos agresivos no está disponible, y en ese caso esta pretensión de que se prioricen medios menos lesivos no es posible porque la situación amerita una respuesta rápida. Segundo principio, principio de proporcionalidad. Eso se refiere a que el tipo y el nivel de la fuerza que se emplea esté en atención al grado de la resistencia o agresión que se tiene al frente. O sea, tiene que haber una relación entre el tipo de agresión o de resistencia que se está enfrentando. Y nunca se deben ocupar formas de fuerza, digamos, que sean excesivas en relación al objetivo legítimo que se quiere alcanzar. Por ejemplo, un objetivo menor, por ejemplo, un tema, qué sé yo, un auto mal estacionado, no amerita el mismo nivel de violencia que algo en que está en juego la vida o que hay algún mandato fundamental de nuestra Constitución que está amenazado. El tipo y el nivel de fuerza que se empleen, por lo tanto, deben ser proporcionales, pero, y esto lo dice explícitamente el principio, deben asegurar la superioridad del personal y deben resguardar su seguridad y la de terceros. O sea, el principio de proporcionalidad no es para lograr que el juego sea par y par, sino que es de proporcionalidad para asegurar que el personal esté por encima. Y en segundo lugar, para asegurar su integridad personal. Por decirlo así, la integridad, no contradice, la integridad... Oye, le voy a pedir a los diputados que se incorporan que excepcionalmente la ministra está dando cuenta del proyecto y por favor que guarden... Ya, entonces, el hecho de asegurar la superioridad, ¿qué quiere decir? Que se actúa en proporción al tipo de fuerza que se tiene, pero buscando siempre que la actuación del Estado esté por encima. Y en segundo, el hecho que se debe siempre resguardar la seguridad del personal, quiere decir que lo primero que se resguarda es la seguridad del personal. O sea, no es que por igual, sino que en primer lugar la del personal. Principio de responsabilidad. Esto quiere decir que el uso de la fuerza, cuando se hace fuera de los parámetros que están permitidos, conlleva responsabilidades individuales a quien los hizo por las actuaciones o por las omisiones que se hayan cometido, y cuando corresponde también tiene responsabilidad al mando. Ahora, cuando corresponde, no es automático. Principio de racionalidad. Este es un agregado que no estaba originalmente en los principios que estaban contemplados en nuestro ordenamiento, que incluye el principio de racionalidad, que la fuerza, el ejercicio adecuado de la fuerza debe darse apreciando la realidad de las circunstancias al momento de los hechos, conforme al lugar y conforme al contexto en que se está actuando y teniendo en cuenta todos los principios anteriores. O sea, el principio de racionalidad es como lo que resume todo lo anterior y te da cuenta de qué es lo más racional hacer, dado que tenemos que respetar todas estas normas y que estamos actuando en determinadas circunstancias. El examen de la racionalidad no requiere igualdad de los medios empleados. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay simetría. O sea, a lo que apunta esto es a siempre garantizar la superioridad del Estado. Esto no es como un partido de fútbol, por decirlo así, que uno quiere que cada equipo tenga las mismas posibilidades de ganar. Este es un partido en que las reglas están hechas para que siempre gane el Estado, para decirlo en simple. Formación y capacitaciones. Aquí se establece que las fuerzas de orden y seguridad deben contar con formación y capacitación apropiada para ejercer esta atribución especial muy excepcional que se les está dando. Y es algo de lo cual el Estado se debe hacer responsable, ya que les está entregando este monopolio de la fuerza, tiene que ponerlas en condiciones de poderla aplicar técnicamente de manera correcta. Entonces, estos son los principios, pero después vienen las reglas de uso de la fuerza. Las reglas propiamente tales no son los principios. Nosotros cada vez que hablamos de las reglas de uso de la fuerza tendemos a mencionar los principios, pero las reglas se refieren a otra cosa. Las reglas se refieren a los deberes,
a catalogar los grados de resistencia que se enfrentan y las etapas del uso de la fuerza. Y con estos 3 elementos se juega cuando se hacen los protocolos. ¿Cuáles son los deberes? Deber de identificación. Antes de recurrir al uso de la fuerza, el personal se debe identificar como tal, siempre que con ello no se cree un riesgo de muerte o de afectaciones importantes a la integridad física o de terceros. Esto es muy importante porque todos los deberes están condicionados a esto. O sea, todos los deberes hay que cumplirlos, salvo que con eso se amenace la vida o la integridad física. Deber de advertencia. En caso que sea necesario emplear un arma de fuego, se debe dar una clara advertencia antes de utilizarla, con tiempo suficiente para que se le tome en cuenta, siempre que la situación operativa lo permita y con ello no se ponga en riesgo la integridad o la vida de los funcionarios. Deber de gradualidad. Se deben realizar todos los esfuerzos procedentes para resolver las situaciones de potencial confrontación a través de la comunicación, de la persuasión, de la negociación, del empleo de medios disuasivos, siempre que la situación operativa lo permite y no se ponga en riesgo. Esto vale todas las veces, no lo voy a leer hasta la última palabra. Deber de reducir al mínimo daños y lesiones. Cuando se recurre a la fuerza, o sea, si finalmente ya las condiciones son tales que hay que recurrir a la fuerza, se deben tomar las medidas que sean razonables para minimizar los daños colaterales que esto va a tener. Y en particular respecto a la vida e integridad física de otras personas. Al utilizar las armas, la protección de terceras personas distintas del agresor debe tener prioridad. O sea, no por perseguir a un agresor se justifica, no porque esté justificada el uso de la fuerza respecto a un agresor, está justificado que haya terceros que salgan dañados. De modo que antes del empleo de la fuerza, el personal tiene que precaver razonablemente no producir daños a terceros e incluso en el evento de que tenga que ser así, hay que proteger más a los terceros. O sea, la prioridad es proteger a los terceros respecto de sancionar o hacer cumplir la obligación en relación al agresor o la persona que está desobedeciendo una orden. Y esto, de nuevo, siempre que la situación lo permita. O sea, por ejemplo, a veces para defenderse un policía debe disparar aunque haya riesgo para un tercero porque está su vida en peligro, ¿no? Entonces, cuando su vida está en peligro, tiene el derecho de actuar y protegerse él o sus compañeros o compañeras. Deber de prestar auxilio en caso de hacer uso de la fuerza. Si a propósito del uso de la fuerza hay personas heridas, el personal debe prestar auxilio, el auxilio necesario para recordar su salud, y esto, de nuevo, siempre que la situación lo permita y que no, en fin. Deber de reportar. Cada vez que el personal haga uso de la fuerza, debe informar al mando respecto del incidente en que esto se provocó, de acuerdo a los reglamentos que en cada caso operan, y al mismo tiempo el mando tiene el deber de informar al Ministerio de Interior y Seguridad Pública. O sea, cada vez que hay incidentes donde se hizo uso de la fuerza, con mayor razón si hay lesionados y víctimas, se debe reportar. Segundo, los grados de resistencia o agresión, que juegan con los deberes anteriores y que son los que regulan también hasta dónde se puede llegar en el uso de la fuerza. La persona que se tiene al frente puede tener una actitud de cooperación, de resistencia pasiva, de resistencia activa, de agresión activa y de agresión activa potencialmente letal. La ley no entra a detallar qué se puede hacer en cada uno de estos casos, pero los protocolos deben hacerlo. O sea, el protocolo debe hacer, en caso de una operación de este tipo, en caso de encontrar resistencia pasiva, se habilita tal tipo de actuaciones o de armamento, de disuasivo. En caso de activa, cuando hay una amenaza letal, se activan otros dispositivos y se debe jugar con este mismo lenguaje y esta misma graduación. Todos los protocolos van a tener que someterse a esta graduación. Etapas de uso de la fuerza. Esto se refiere a que se busque que, en relación a todas las normas anteriores, estas distintas etapas jueguen, digamos, en relación con el grado de resistencia o agresión que se está enfrentando. Entonces, cómo se puede responder depende de a qué se está respondiendo. Y esas etapas de uso de la fuerza son 5. Son presencia, actuación mediante técnicas de comunicación, reducción física de la movilidad, utilización de fuerza menos letal y utilización de fuerza potencialmente letal. Presencia es la sola presencia, los funcionarios identificados, visibles con su equipamiento, su armamento, sus vehículos.
Actuación mediante técnicas de comunicación es la conversación, la persuasión, la negociación, que están mencionadas previamente. La reducción física de la movilidad es corporal, es detener a la persona, evitar, contenerla. Utilización de fuerza menos letal son todos los disuasivos que no tienen, ahora, menos letal son, en el fondo, hay muchos equipamientos que no son letales, pero en ciertas circunstancias pueden llegar a tener efectos letales, sobre todo si se manipulan mal o terminan en una persona que tiene algún tipo de vulnerabilidad. Y por último, la utilización de la fuerza propiamente letal o concebida para eso. Estas etapas pueden aumentar o disminuir de acuerdo a los grados de resistencia que hay, pero no es una escala lineal. O sea, no es que hay que pasar por cada una para llegar a la cuarta, no hay que pasar 1, 2, 3 necesariamente, y no es que se avanza solo en una dirección, a veces se avanza, se retrocede, se vuelve a avanzar, porque la situación es dinámica y tiene una temporalidad que puede ser más o menos extendida. Y después viene el tema de los reglamentos de uso de la fuerza, que son estos protocolos que yo les digo, que la idea es que estos protocolos se traduzcan en reglamentos de la ley y que se tengan que actualizar una vez cada 4 años. O sea, primero porque va cambiando el tipo de comportamiento de las personas con las cuales se enfrentan las fuerzas de orden, pero también porque van cambiando las tecnologías, los estándares, y por lo tanto esto tiene que irse adaptando. En esta actualización de los reglamentos siempre tendrá que hacerse en consulta con una serie de organismos. Ciertamente las mismas policías, carabineros, investigaciones, las Fuerzas Armadas en su caso, pero también la Defensoría de la Niñez, el Instituto de los Derechos Humanos. Y estos reglamentos deben publicarse en el Diario Oficial una vez que se actualizan. Título tercero se refiere al uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en determinadas circunstancias, y en particular se refiere a cuando las Fuerzas Armadas intervienen en orden público o en seguridad pública en 4 tipos de circunstancias: protección de la infraestructura crítica, normativa que ustedes conocen bien porque es muy reciente. Y el presidente decide... ¿Sigo? Segundo, resguardo de áreas de las zonas fronterizas, que ustedes saben que es una modalidad que se desprende de la reforma de las reglas de uso de la fuerza, los distintos tipos de estado de excepción constitucional y también los actos electorales y plebiscitarios. Claro. Recordemos que en esa circunstancia históricamente se han desplegado las Fuerzas Armadas y también en ese caso se van a aplicar estas normas. En esos casos, en estos 4 casos, los reglamentos, a diferencia de los anteriores, los va a dictar el Ministerio de Defensa. Los anteriores son reglamentos del Ministerio del Interior, pero también van a ser suscritos por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, porque son casos en que las Fuerzas Armadas intervienen en temas de seguridad pública y orden público. Y por último, hay un conjunto de normas que hacen referencia a la prohibición de tortura y tratos crueles o otras penas crueles, inhumanas o degradantes, y a su vez aquí se contemplan algunas disposiciones respecto al uso diferenciado de la fuerza, respecto de algunos grupos poblacionales particulares que requieren resguardo especial, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, o personas que están detenidas y por lo tanto no están en el medio libre, y al estar detenidas tienen otras responsabilidades la autoridad porque son personas que están bajo su resguardo, o personas en estado de vulnerabilidad por distintas razones. En estos casos también hay ciertas condiciones especiales que deben asegurarse para que el uso de la fuerza esté de acuerdo a la normativa. Ese es el proyecto, presidente, esas son sus partes principales, pero obviamente al analizarlo en detalle ustedes van a ir viendo que cada uno de estos temas tiene mayor desarrollo y amerita también más debate. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Como señalé en un principio, esta sesión tiene como único objeto constituir, establecer la fecha. Vamos a tener a partir de la próxima semana, el próximo miércoles, porque sancionamos eso, la oportunidad de poder entregar toda nuestra apreciación, nuestras consultas, y claramente, y va a estar la señora ministra el próximo miércoles, así que ahí tendremos oportunidad de hacerlo, porque tenemos comisión de constitución ahora a las 15:30, entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.